Esta es la experiencia mía y de mi familia con lo paranormal. Los nombres han sido cambiados, no sé si quiero que alguien sepa que he compartido esta historia. No puedo prometer que todas las experiencias estén en orden, ya que algunas las he oído a lo largo de los años de mis hermanos y padres. Éramos mis padres, mis 2 hermanos y yo. Mis hermanos, Hayes y Beston, eran ambos menores que yo. Beston era 1 año y medio menor que yo, y Hayes 1 año menor que él. Tenía 5 años cuando vivimos con Susan, la amiga de mi mamá, su esposo y sus 2 hijos. La casa de Susan era pequeña pero estaba llena de vida, niños jugando, el eco de pasos en el sótano y el murmullo de las voces de los adultos hasta altas horas de la noche. Pero bajo la calidez de la familia de Susan, había algo más, algo que permanecía invisible, justo fuera del alcance. No tenía las palabras para explicarlo en ese entonces, pero podía sentirlo. Era como un susurro tenue en el aire, una sensación inquietante de que no estábamos completamente solos. Mis recuerdos de esa época son fragmentados, como pedazos de vidrio irregular, reflejando fragmentos de luz y sombra. Acabábamos de regresar de Alemania, donde mi padre estaba destinado. La vida como hija de militar significaba cambios constantes, nuevos lugares y hogares temporales. Para entonces, mudarse era algo natural. La casa de Susan, con su sótano abarrotado que se convirtió en nuestro espacio improvisado para vivir, fue solo otra parada en el camino. Eventualmente, mis padres ahorraron suficiente dinero para comprar una casa más abajo en la misma calle que la de Susan. Era una casa modesta, lo suficientemente grande para nuestra familia, pero de alguna manera se sentía vasta y hueca. Era una casa vieja, del tipo en que los crujidos y gemidos de la madera parecían vivos. Mi habitación era grande, mucho más grande de lo que una niña de 5 años necesitaba. La distribución era extraña, con 2 puertas, una que daba al pasillo y otra que conectaba con la habitación de mis hermanos. Mi cama estaba empujada a la esquina más lejana, baja contra el suelo, y el resto del espacio se sentía vacío, casi cavernoso. Incluso siendo niña, notaba cómo el sonido parecía desvanecerse, como si las paredes lo absorbieran, dejando la habitación inquietantemente silenciosa. Las pesadillas comenzaron casi de inmediato después de que nos mudamos. Llegaban como una marea implacable, noche tras noche, arrastrándome a sus aguas oscuras. Me despertaba con el crujido de la puerta del pasillo. Al principio, era sutil, un movimiento apenas perceptible. Pero luego, mientras miraba fijamente, la puerta se abría lentamente. Mi aliento se detenía cuando 2 figuras emergían, sus siluetas enmarcadas por la tenue luz del pasillo. Un hombre y una mujer, pero no como deberían haber sido. Sus rostros estaban distorsionados, estirados de maneras que desafiaban la anatomía humana. Sus sonrisas eran grotescas, retorcidas en expresiones de malicia y hambre. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza y antinatural, y sus movimientos eran lentos, deliberados, casi depredadores. Me quedaba inmóvil, incapaz de gritar, mientras avanzaban hacia mí. Sus voces eran confusas, como un disco reproducido al revés, formando palabras que nunca tenían sentido. Cuando llegaban a mi cama, sus manos se lanzaban hacia mí, con garras y ansiosas. En el momento en que me tocaban, despertaba, mis gritos perforando la quietud de la noche. Mis padres corrían a mi lado, sus rostros pálidos y marcados por el agotamiento. Noche tras noche, se convirtió en un ritual, mis gritos rompiendo el silencio, mis padres consolándome hasta que podía volver a dormirme. La otra pesadilla no era menos aterradora. Comenzaba de la misma manera, con la puerta crujiendo al abrirse. Pero en lugar del hombre y la mujer, había un lobo. Su pelaje era oscuro y enmarañado, sus ojos brillaban como brasas, y sus dientes relucían en la tenue luz. Entraba en la habitación acechando, cada paso deliberado, su gruñido un rumor bajo que vibraba en mi pecho. La saliva goteaba de sus fauces, formando charcos en el suelo mientras se acercaba más y más. Podía sentir su aliento, caliente y fétido, mientras se cernía sobre mí. Y justo cuando se lanzaba, despertaba, mi corazón latiendo como un tambor en mis oídos. Mis padres se preocupaban cada vez más. Al principio, pensaron que era solo una fase,
la imaginación hiperactiva de una niña de 5 años adaptándose a un nuevo hogar. Pero a medida que las noches avanzaban, comenzaron a preguntarse si algo más siniestro estaba en juego. Mi madre, una mujer profundamente supersticiosa, empezó a quemar salvia, caminando por la casa con oraciones murmuradas bajo su aliento. Mi padre, siempre escéptico, lo descartaba como tonterías, pero se quedaba despierto con mi madre la mayoría de las noches, esperando los inevitables gritos. La casa misma parecía conspirar contra nosotros. El aire siempre se sentía pesado, especialmente por la noche, y las sombras parecían extenderse de manera antinatural por las paredes. El pasillo que llevaba a mi habitación se convirtió en un lugar de temor, el tipo de oscuridad que te hacía sentir que algo te observaba desde las esquinas. Mis hermanos, Hayes y Beston, eran demasiado pequeños para entender qué estaba pasando, pero incluso ellos evitaban el pasillo después del atardecer. Una noche, el terror tomó una nueva forma. Desperté no por el crujido de la puerta, sino por el sonido de pasos suaves y arrastrados. Mi corazón se aceleró mientras intentaba ver a través de la penumbra. Allí, justo más allá de la puerta hacia la habitación de mis hermanos, había una figura. Era pequeña, infantil, pero estaba mal. Sus proporciones estaban ligeramente desfasadas, sus brazos demasiado largos, su cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Se movía lentamente, balanceándose como si luchara por mantenerse erguida. Observé, paralizada, mientras se deslizaba por la puerta hacia la habitación de mis hermanos. A la mañana siguiente, intenté contarle a mis padres lo que había visto, pero lo descartaron como otro mal sueño. Aún así, noté cómo sus ojos se cruzaban, el intercambio silencioso de preocupación. Mi padre comenzó a revisar las cerraduras de todas las puertas y ventanas cada noche, aunque nunca admitió por qué. Mi madre colocó crucifijos en cada habitación, su presencia un reconocimiento silencioso de su creciente miedo. A medida que pasaban las semanas, los sueños continuaban, y con ellos llegaba una inquietud creciente que se filtraba en nuestras vidas diarias. Mi habitación, antes luminosa y soleada, se sentía como una prisión, el aire cargado de un temor inexplicable. Incluso durante el día, captaba destellos de movimiento por el rabillo del ojo, sombras fugaces que desaparecían en el momento en que giraba la cabeza. Mis hermanos comenzaron a despertarse en medio de la noche, llorando y aferrándose el uno al otro. Beston afirmaba que me veía parada en la puerta, mirándolo fijamente, pero yo siempre estaba en mi cama o con mis padres. Una tarde, mientras el sol se ponía bajo el horizonte y la casa se bañaba en un resplandor naranja profundo, mi madre me sentó. Su voz era suave pero firme mientras me decía que a veces, cuando una casa es muy vieja, guarda recuerdos. No todos los recuerdos son buenos, explicó, y algunos pueden persistir, como manchas en una alfombra. No entendí del todo lo que quería decir, pero sus palabras plantaron una semilla de miedo que creció con cada noche que pasaba. Los días se convirtieron en una mezcla de agotamiento y temor. Mis padres estaban visiblemente agotados, sus rostros marcados por la preocupación. El ánimo una vez alegre de mi madre se volvió sombrío, y la paciencia de mi padre comenzó a deshilacharse. Podía sentir el peso de todo presionándome, incluso a una edad tan temprana. La casa, con su papel tapiz descascarado y sus suelos crujientes, parecía pulsar con vida propia, alimentándose de nuestro miedo. La distribución de nuestra sala era simple pero funcional, diseñada más por practicidad que por comodidad. Era un espacio pequeño y abarrotado donde se desarrollaban los aspectos mundanos de nuestra vida diaria, comer cenas rápidas frente al televisor, doblar ropa en el sofá desgastado y pasar momentos fugaces de paz en medio de la creciente tensión que la casa parecía crear. La habitación tenía 2 puertas, una que llevaba a la cocina y otra al pasillo que conectaba con nuestras habitaciones. El televisor estaba incómodamente colocado en una esquina cerca del pasillo, su tenue resplandor parpadeando en las paredes como sombras inquietas. El sofá estaba orientado hacia ambas puertas, como si estuviera estacionado como un centinela contra algo invisible. Incluso en la luz más brillante del día, la habitación nunca parecía retener calor. Siempre había algo extraño en la forma en que el sonido viajaba a través de ella, como si resonara en corredores invisibles o se amortiguara antes de que pudiera formarse por completo. Una noche,
después de que otra pesadilla me arrancara de los frágiles hilos del sueño, mis padres y yo nos sentamos en el sofá en esa misma sala. El agotamiento de mi padre estaba profundamente grabado en su rostro, mientras mi madre se aferraba con fuerza a una manta, sus ojos moviéndose nerviosamente entre la pantalla del televisor y el oscuro pasillo más allá. El televisor era poco más que una distracción, una caja brillante que llenaba el silencio con un consuelo superficial. Me senté entre ellos, mi pequeño cuerpo aún temblando por el terror del que acababa de despertar. Aunque me abrazaban fuerte, la inquietud nunca se iba. Se adhería a mí, a todos nosotros, como un peso invisible que nos oprimía los hombros. Fue en ese momento de falso alivio, mientras el zumbido del televisor llenaba la habitación, cuando algo sucedió. Al principio, fue sutil, un destello de movimiento captado por el rabillo del ojo. Giré la cabeza rápidamente hacia la puerta del pasillo, y las miradas de mis padres me siguieron. Allí, entrando en la vista, estaba lo que parecía ser mi hermano menor, Beston. Se movía con una lentitud deliberada, como si intentara no molestar a nadie. Su pequeño cuerpo era inconfundible, y su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia abajo, como siempre lo llevaba cuando estaba medio dormido o de mal humor. La voz de mi madre rompió la tensión, aguda y preocupada. «Beston, vuelve a la cama», dijo, su tono a la vez autoritario y maternal. Pero no respondió. En cambio, se dio la vuelta sin decir una palabra y caminó de regreso hacia el pasillo. Al llegar al umbral, se detuvo. Su figura permaneció allí por un momento, atrapada en la tenue luz que se derramaba desde la sala. Y luego, así como así, desapareció. No avanzó más por el pasillo, ni se desvaneció en ninguna de las habitaciones. Simplemente se esfumó, como si las sombras lo hubieran tragado entero. La habitación cayó en un silencio antinatural, del tipo que se sentía vivo, como si estuviera conteniendo el aliento. Mis padres no dijeron nada al principio. Las manos de mi madre aferraban la manta con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos, mientras mi padre permanecía rígido, sus ojos fijos en la puerta del pasillo ahora vacía. Podía sentir la tensión que emanaba de ellos, aunque intentaban ocultarla. «Eso era Beston, ¿verdad?», pregunté con una voz pequeña y temblorosa, rompiendo el silencio. Mi madre me miró, su rostro pálido pero compuesto. «Sí», dijo después de una pausa que pareció extenderse eternamente. «Pero está en su cama ahora. Debe haber estado sonámbulo. Incluso a los 5 años, sabía que algo no estaba bien. Beston nunca había caminado dormido antes. Y lo que había visto, no era solo él caminando hacia el pasillo. Era la forma en que se movía, como su figura parecía menos como mi hermano y más como una imitación, una sombra jugando a ser real. Ese momento quedó grabado en mi mente, un recuerdo vívido que no podía sacudir, y sabía que mis padres estaban igual de perturbados. Mi padre no durmió esa noche. Se quedó en el sofá, vigilando la casa, aunque nunca admitió por qué. A la mañana siguiente, mi madre lo mencionó casualmente durante el desayuno, como si decirlo en voz alta aligerara su peso. «Beston», dijo con ligereza, «estuviste caminando dormido anoche, ¿recuerdas algo?». Beston levantó la vista de su cereal con confusión grabada en su rostro. «No me levanté», dijo simplemente, su tono directo. «Estuve en la cama toda la noche». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una niebla densa, espesa y sofocante. Mi madre se rió, diciendo algo sobre cómo los niños nunca recuerdan estas cosas, pero sus ojos contaban una historia diferente. Estaban llenos de la misma inquietud que había visto la noche anterior. Desde ese momento, el pasillo se convirtió en un lugar de terror silencioso. Ya no era solo un corredor que conectaba nuestras habitaciones, era un umbral, una frontera entre lo conocido y lo desconocido. Ninguno de nosotros se detenía allí, especialmente de noche. Incluso Beston y Hayes, que eran demasiado pequeños para comprender del todo qué estaba pasando, lo evitaban instintivamente. La casa misma parecía volverse más oscura, más pesada, como si lo que vivía dentro de sus paredes se alimentara de nuestro miedo. Comenzaron a suceder pequeñas cosas, sutiles al principio, pero suficientes para hacer el aire denso con tensión. Los objetos aparecían fuera de lugar,
desplazamientos pequeños pero deliberados que no podían explicarse. Una taza dejada en la encimera de la cocina aparecía en la sala, un juguete abandonado en el pasillo encontraba su camino a mi cama. Mi madre comenzó a perder cosas, sus llaves, su cepillo, su anillo favorito, y reaparecían en los lugares más extraños, como el congelador o dentro de un zapato. Mi padre, siempre escéptico, lo atribuía al descuido, pero yo veía como su mandíbula se tensaba cada vez que ocurría. Una tarde, cuando las sombras se profundizaban y la atmósfera opresiva de la casa se asentaba sobre nosotros como un sudario, mi madre decidió sacar una vieja Biblia familiar. No era particularmente religiosa, pero la desesperación la había llevado a buscar consuelo en algo mayor que ella misma. Encendió una sola vela y comenzó a leer en voz alta las páginas, su voz firme pero teñida de un borde de miedo. En el momento en que empezó, la casa pareció reaccionar. El aire se volvió más frío, mordiendo nuestra piel, y el tenue sonido de arañazos resonó desde algún lugar profundo dentro de las paredes. No era fuerte, solo lo suficiente para hacernos cuestionar si realmente lo habíamos oído. Pero mientras mi madre continuaba, el sonido se hacía más fuerte, más insistente, como si algo intentara arañar su camino hacia la habitación. Mi padre, aún reacio a admitir que estaba pasando, se levantó y salió de la habitación, murmurando algo sobre revisar la caldera. Pero yo sabía más. Estaba huyendo, de los sonidos, del miedo, de lo que fuera que acechaba justo más allá del velo de lo ordinario. El incidente con la sombra de Beston fue la primera manifestación tangible de algo mucho más oscuro que las pesadillas, pero no fue la última. Desde ese momento, la casa comenzó a sentirse viva, sus paredes y pasillos pulsando con una energía malévola. Era como si algo hubiera despertado, algo que había estado esperando pacientemente a que lo notáramos. Se alimentaba de nuestro miedo, haciéndose más fuerte con cada noche sin dormir, cada susurro de inquietud que pasaba entre nosotros. Por semanas, me negué a acercarme al pasillo sola, y mis padres no me presionaron. Sabían, aunque nunca lo dijeran en voz alta, que algo no estaba bien. Y en las horas silenciosas de la noche, mientras yacía despierta en mi cama, no podía evitar preguntarme si habíamos cometido un error al mudarnos a esta casa. No era solo una casa. Era algo completamente diferente, algo que observaba, esperaba y se fortalecía con cada día que pasaba. El terreno que rodeaba nuestra casa era vasto y vacío, extendiéndose como un mar desolado en todas direcciones. Al principio, parecía un regalo, este aislamiento, esta amplia extensión de libertad para que exploráramos como niños. Los perros también lo amaban. Corrían por los campos, ladrando a las sombras, persiguiendo nada, su energía llenando el aire silencioso con vida. Por un tiempo, los perros se convirtieron en una fuente de consuelo, una distracción de la inquietud que se había filtrado en las paredes de nuestro hogar. Mis hermanos y yo teníamos cada uno nuestro propio cachorro de la misma camada. Eran pequeños, juguetones y siempre parecían saber cuándo más necesitábamos su compañía. Hayes también tenía su propio cachorro, uno pequeño que mi mamá nombró después de su película favorita en ese momento. Junto con estos perros más jóvenes, teníamos 3 perros grandes de exterior que habían estado con nosotros desde antes de la mudanza. Juntos, creaban una presencia ruidosa y caótica que hacía más fácil ignorar el extraño silencio de la casa. Pero la alegría no duró. Comenzó con el cachorro de Hayes. Un día, mientras mi mamá retrocedía con el coche por el camino de entrada, el cachorro y uno de los perros mayores estaban jugando cerca. El perro mayor se apartó de debajo del coche justo a tiempo, pero el cachorro no fue tan rápido. Mi mamá quedó devastada. No podía dejar de llorar, culpándose por el accidente. Incluso siendo tan joven, podía ver la culpa pesando sobre ella. Enterró al cachorro en un pequeño parche de tierra cerca del borde de la propiedad, y durante días después, visitaba el lugar como si intentara expiar lo sucedido. La pérdida del cachorro de Hayes pareció marcar el inicio de un giro más oscuro. Poco después, uno de los perros mayores de exterior, que siempre había estado sano y lleno de energía, comenzó a decaer. Ocurrió tan rápido que era casi increíble. Un día estaba corriendo por los campos, con la cola meneándose, y al siguiente, apenas podía ponerse en pie.
Su respiración se volvió dificultosa, sus ojos, una vez brillantes, se nublaron de dolor. Mis padres lo llevaron al veterinario, pero no había nada que hacer. Tuvieron que sacrificarlo. Lo enterramos cerca del cachorro de Hayes, y mis hermanos y yo tratamos de consolarnos con el hecho de que al menos ya no estaba sufriendo. Pero las muertes no se detuvieron ahí. Unas semanas después, mi propio perro enfermó. Ocurrió tan repentinamente que sentí como si me hubieran quitado el aire. Había salido para la escuela esa mañana, y ella parecía estar bien, juguetona, enérgica, como siempre. Pero cuando regresé a casa, ya no estaba. Mis padres me dijeron que había pasado rápido, que no había habido señales, ni advertencias. El dolor de perderla fue como un peso en mi pecho, aplastante e implacable. Ese mismo día, el perro de Beston desapareció. Había estado allí por la mañana, corriendo a mi lado mientras esperaba el autobús escolar. Para cuando volví, no estaba en ninguna parte. Mis padres dijeron que debía haberse escapado, tal vez porque estaba enfermo y quería estar solo, pero no les creí. Beston tampoco. Buscamos por la propiedad, llamando su nombre hasta que nuestras voces se volvieron roncas, pero no había rastro de él. Ninguno de nuestros vecinos lo había visto, y nunca encontramos un cuerpo. La serie de pérdidas nos dejó tambaleándonos. Mis hermanos y yo estábamos inconsolables, pero más que eso, teníamos miedo. Sentía como si algo estuviera quitándonos a los perros, uno por uno, y éramos impotentes para detenerlo. Mis padres intentaron tranquilizarnos, atribuyéndolo a coincidencias, mala suerte o los peligros de vivir en un área tan remota. Pero incluso ellos parecían sentir que algo no estaba bien. Mi mamá dejó de dejarnos jugar afuera después del anochecer, y mi papá comenzó a revisar las cerraduras de las puertas y ventanas cada noche, aunque estábamos a millas de cualquiera que pudiera intentar entrar. La ausencia de los perros dejó un vacío, un silencio que era más fuerte que cualquier ladrido o gruñido juguetón había sido. Sin ellos, la propiedad se sentía más grande, más vacía y, de alguna manera, más amenazante. Los campos que alguna vez habían parecido un patio de juegos ahora se sentían áridos y sin vida, y los bordes del bosque parecían cerrarse sobre nosotros, sus sombras oscuras extendiéndose más cada día. La culpa de mi madre por el cachorro de Hayes nunca parecía desvanecerse, y a menudo se sentaba junto a la ventana, mirando las pequeñas tumbas al borde de la propiedad. Una noche, mientras pasaba por la ventana camino a la cama, la vi allí, sentada en la oscuridad, su rostro iluminado por la pálida luz de la luna. Su expresión era de profunda tristeza, pero había algo más allí también, algo que parecía casi miedo. No le pregunté qué estaba pensando. No quería saberlo. Las noches se volvieron más frías, y con ellas llegaron nuevos sonidos, arañazos en las ventanas, aullidos débiles llevados por el viento y el susurro distante de hojas que siempre parecía demasiado deliberado para ser natural. Mis hermanos y yo nos quedábamos despiertos en nuestras habitaciones, esforzándonos por escuchar más allá de los crujidos y gemidos habituales de la casa. A veces, pensábamos que oíamos a los perros, los que habíamos perdido, ladrando débilmente en la distancia, sus voces llevadas por la brisa. Pero cuando mirábamos afuera, no había nada allí. Solo los campos vacíos, extendiéndose hacia la oscuridad. Beston comenzó a tener pesadillas. Me dijo que soñaba con su perro, de pie justo más allá del borde de la propiedad, mirándolo con ojos brillantes. En el sueño, el perro abriría la boca para ladrar, pero no salía ningún sonido. En cambio, Beston decía que oía mi voz, llamándolo por su nombre desde algún lugar profundo en el bosque. Pero no era realmente mi voz, me dijo. Sonaba como yo, pero estaba mal, como si alguien, o algo, me estuviera imitando. El sueño siempre terminaba de la misma manera, Beston seguiría el sonido de mi voz hacia el bosque, solo para encontrarse perdido, rodeado de sombras que se movían y susurraban pero nunca se revelaban. Comencé a sentir una presencia extraña en la casa, especialmente cerca de las puertas que daban al exterior. Era como si algo nos estuviera observando, esperando un momento para colarse sin ser notado. Lo sentía con más fuerza por la noche, cuando la casa estaba en silencio y las sombras parecían cambiar y estirarse por las paredes. Mis padres no hablaban de ello, pero podía verlo en la forma en que se movían,
la manera en que mi mamá evitaba mirar por las ventanas después del anochecer, la forma en que mi papá se quedaba en la sala después de que todos se habían ido a la cama, como si estuviera de guardia. Se hizo más difícil ignorar la sensación de que no estábamos solos. Incluso el terreno mismo parecía cambiar, volviéndose más oscuro y amenazante con cada día que pasaba. Los campos que una vez estuvieron llenos de vida ahora se sentían estériles y sin vida, y el bosque al borde de la propiedad parecía guardar secretos que no debíamos descubrir. Lo que fuera que estaba pasando, no estaba solo dentro de la casa, estaba a nuestro alrededor, cerrándose como una tormenta. La pérdida de los perros fue más que una serie de tragedias. Fue una advertencia, un presagio de algo más oscuro que esperaba justo más allá de los límites de nuestro entendimiento. Y aunque no lo sabíamos, lo peor estaba por venir. El recuerdo de Beston de verme en la puerta, inmóvil o llamándolo por su nombre en plena noche, todavía me inquieta hasta el día de hoy. No era yo, por supuesto, eso lo sé. Y sin embargo, la certeza en su voz cuando me hablaba de esas noches, la forma en que describía a la figura que pensaba que era yo, me helaba la sangre. No era solo el hecho de que me viera cuando estaba profundamente dormida, era como describía mi movimiento, antinatural, rígido, casi como una marioneta. Dijo que mis ojos también estaban mal, oscuros y huecos, como si no hubiera luz detrás de ellos. Juró que era yo, y por mucho que lo negara, podía ver en su rostro que no me creía del todo. Pero nada de eso importó una vez que dejamos la casa. El alivio que sentimos cuando mis padres tomaron la decisión de mudarnos fue palpable, como si un peso asfixiante se hubiera levantado de nuestros pechos. El tráiler era más pequeño, incluso estrecho, pero se sentía como un refugio, un nuevo comienzo lejos de los horrores que habían echado raíces en la vieja casa. Mis terrores nocturnos cesaron casi de inmediato después de que nos fuimos, como si lo que me había atormentado en esa casa no pudiera cruzar el umbral de nuestro nuevo hogar. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, dormí toda la noche sin despertarme gritando. Mis padres parecían aliviados, aunque nunca lo dijeron en voz alta, y mis hermanos también parecían recuperar cierta normalidad. Pero el tráiler no estaba completamente libre de la oscuridad que nos había seguido. Creo que una parte de mí sabía, incluso mientras desempacábamos nuestras cosas, que el pasado no se dejaba atrás tan fácilmente. Una de las primeras cosas que trajimos con nosotros fue el caballo de madera de juguete que mis hermanos y yo tanto queríamos. Era viejo y desgastado, pero aún tocaba esa melodía alegre cuando presionaba su oreja, y el movimiento de balanceo siempre parecía calmarnos. Lo colocamos en la esquina del dormitorio compartido, justo frente a la puerta, donde parecía encajar perfectamente. Esa primera noche en el tráiler, cuando el sol se hundió bajo el horizonte y las sombras se extendieron por las paredes, el caballo comenzó a moverse. Al principio, fue sutil, un leve crujido de madera balanceándose de un lado a otro, apenas audible sobre el silencio del tráiler. Pensé que uno de mis hermanos se había levantado de la cama para jugar con él, pero cuando me senté y miré, ambos estaban profundamente dormidos. El balanceo se volvió más pronunciado, y luego, sin previo aviso, el caballo soltó un relincho alegre, su caja de música cobrando vida. El sonido era discordante en la quietud de la habitación, y sentí mi pecho apretarse mientras miraba al caballo, balanceándose suavemente como si un jinete invisible estuviera montado en su espalda. Intenté convencerme de que era solo un mal funcionamiento, que tal vez el mecanismo del caballo estaba viejo y desgastado, propenso a moverse por sí solo. Pero cuando ocurrió de nuevo la noche siguiente, y la noche después de esa, las explicaciones racionales comenzaron a flaquear. No importaba dónde colocáramos el caballo de madera en el tráiler, ya fuera en la esquina, en el medio de la habitación o incluso en la pequeña área de estar, comenzaba a moverse tan pronto como el sol se ponía. El crujido de su base de madera, la melodía alegre, la sensación inquietante de que no era solo un juguete, se convirtió en un ritual nocturno, uno del que no podíamos escapar. Mis padres intentaron descartarlo al principio, diciendo que era solo un juguete viejo que se estaba descomponiendo, pero podía ver la inquietud en sus ojos. No querían admitirlo, pero estaban tan perturbados como yo. Mis hermanos también comenzaron a evitar el caballo, dándole un amplio margen como si pudiera cobrar vida y perseguirlos. Ninguno de nosotros se atrevía a tocarlo más, y sin embargo, cada noche, se balancearía solo,
el sonido de su música llenando el aire como una nana burlona. El caballo de madera no fue lo único que nos siguió. El tráiler, aunque nuevo para nosotros, comenzó a tomar una atmósfera similar a la de la casa que habíamos dejado atrás. Las sombras en las esquinas parecían más profundas, más oscuras, y el aire por la noche se volvía pesado, opresivo. Comencé a sentir esa misma presencia de nuevo, la que había sentido en la vieja casa, la sensación de ser observada, de algo invisible acechando justo fuera de la vista. Al principio fue sutil, una inquietud creciente que casi podía convencerme de que no era real. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la sensación se volvía más fuerte, más insistente. A veces, por la noche, oía susurros débiles, tan suaves que no podía distinguir las palabras. Otras veces, me despertaba con el sonido de pasos, ligeros y deliberados, moviéndose por el tráiler. Cuando me levantaba a revisar, todos los demás estaban profundamente dormidos, su respiración lenta y uniforme. Una vez, desperté y encontré el caballo de madera no en su lugar habitual, sino justo al lado de mi cama, su cabeza de madera inclinada hacia mí como si me estuviera observando. Grité, despertando a mis padres, quienes corrieron a encontrarme temblando y señalando al juguete. Mi papá lo llevó de vuelta a la esquina, pero podía notar por la forma en que le temblaban las manos que él también estaba conmocionado. Las pesadillas regresaron, aunque no tan frecuentes ni tan vívidas como antes. En ellas, me encontraba de nuevo en la vieja casa, parada en el pasillo que llevaba a nuestras habitaciones. El aire estaba frío, y las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Al final del pasillo, aparecían el hombre y la mujer distorsionados de mis sueños infantiles, sus sonrisas retorcidas ensanchándose mientras me hacían señas para que me acercara. Intentaba correr, pero mis piernas se sentían como plomo, y no importaba cuán rápido me moviera, siempre me alcanzaban. Despertaba empapada en sudor, mi corazón latiendo con fuerza, el sonido de la melodía del caballo de madera resonando débilmente en mis oídos. Con el tiempo, la actividad en el tráiler comenzó a disminuir, aunque nunca se detuvo por completo. El caballo de madera se volvió más silencioso, sus movimientos nocturnos menos pronunciados, y los susurros se desvanecieron en un zumbido distante. Pero la sensación de inquietud permanecía, como una cicatriz que no sanaba. Incluso ahora, como adulta, no puedo deshacerme por completo de la sensación de que algo de ese tiempo en mi vida aún persiste, observando desde las sombras, esperando. Las pesadillas aún llegan, aunque son menos frecuentes, y ya no despierto gritando. Pero siempre son iguales, pasillos oscuros, rostros distorsionados y la sensación ineludible de que no estoy sola. Mirando hacia atrás, no puedo decir con certeza qué fue lo que nos atormentó, si estaba ligado a la casa, al terreno, o a algo completamente distinto. Pero sé que fuera lo que fuera, dejó su marca en mí, en todos nosotros. No era solo una casa, ni un juguete, ni una serie de malos sueños. Era algo más oscuro, algo que nos siguió, permaneció con nosotros y se negó a dejarnos ir. Incluso ahora, mientras escribo esto, siento su presencia, débil pero innegable, una sombra al borde de mi visión, un susurro que casi puedo oír. Y aunque he intentado seguir adelante, dejarlo todo atrás, sé que algunas cosas nunca se pueden olvidar de verdad. Algunas cosas se quedan contigo, sin importar cuán lejos corras o cuánto tiempo pase. Y algunas cosas, pienso, están destinadas a permanecer en la oscuridad, donde pertenecen.